Eh, Antes que nada, agradecerles por su tiempo, agradecerles por tomarse unos minutos para poder conversar sobre el tema del saneamiento físico legal de propiedad estatal, el cual en estos momentos, pues, por encima de la etapa coyuntural que estamos viviendo en estos momentos, por el tema salubre del coronavirus, del COVID-19, sigue siendo importante para nosotros, ¿no? Yo estaba leyendo estaba leyendo información dentro de la plataforma del MEF que indicaba que tenemos una brecha de 167 mil millones de dólares para ejecución de obras de infraestructura, ¿no? Entonces, ese dinero de los 167 mil millones de dólares va a ser ejecutable y se necesita para que nosotros podamos tener las infraestructuras necesarias. Y con lo que yo quiero llegar con esta explicación es que las infraestructuras necesitan saneamiento físico legal. Con ello, sumado a esto, es también que no existe una institución por parte del Estado que tenga todos sus bienes completamente saneados. Es por ello que es importante llevar a cabo el saneamiento físico legal y sobre todo especializarnos, volvernos expertos en la materia, ya que no es una especialización demasiado difundida, ¿no? Últimamente sí. Sin embargo, no ha sido muy difundida durante muchos años atrás. Mi nombre es Joel Santiago Canera, soy abogado experto en saneamiento físico legal y en este caso vamos a continuar gracias a Indesa por especificando temas de saneamiento físico legal de inmuebles de propiedad estatal, ¿no? Antes de pasar de repente a poder analizar qué son los bienes del Estado, cuál es la propiedad del Estado, quisiera en primer lugar ver algunas ficciones jurídicas que el mismo Estado ha creado a efectos de poder garantizar, poder proteger su propiedad, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en nuestra Constitución consideramos que la propiedad individual es inviolable, sin embargo, si nosotros revisamos la normatividad a nivel nacional respecto, por ejemplo, a nuestro órgano rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que viene a ser la SBN, en su artículo 36 señala que corresponde o pertenece a la titularidad del Estado, pertenece a la propiedad del Estado, todos los bienes que configuran, que no están dentro de comunidades campesinas, comunidades nativas, y tampoco forman parte de propiedad inscrita. Entonces, me queda un poco la duda, ¿no? Decir, ¿y qué pasaría con la propiedad no inscrita? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con la propiedad no inscrita? Entonces, nosotros, como bien le mencioné, tenemos una garantía constitucional respecto a, a que la propiedad no solo es reconocida o tiene una relevancia jurídica cuando está inscrita en registros públicos, ¿no? Sino que registros públicos hace actos meramente declarativos. La propiedad con el solo consentimiento se hace el traslado, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, ¿no? Yo le quiero transferir el bien a un amigo mío. No necesariamente se va a constituir la transferencia cuando llega a registros públicos, sino se realiza cuando, con el solo consentimiento de esto, ¿no? Lo cual definitivamente el Estado ni terceros van a conocer del tema y ello pues llegaría a una especie digamos, de vulneración, puesto que el Estado no tendría conocimiento de que nosotros hemos hecho una transferencia o hemos ido trasladando la propiedad en el transcurso del tiempo y no aparece en registros públicos. Por tanto, no estaríamos hablando de propiedad inscrita. Ahora, a esto le sumamos lo establecido en la ley 29618, que es muy interesante,
que es una norma que tiene ciertas aristas y ciertas características que debe ser analizada, ¿no? La 29618 presume que el Estado es poseedor de todos los predios de su propiedad. Ahora, ¿qué gano presumiendo presumiendo que el Estado es poseedor de los predios que tiene como propiedad, ¿no? Frente a eso se le da un mayor valor a la propiedad del Estado para que ésta no sea invadida, ¿no? A lo que quiero llegar, por ejemplo, ¿no? Es que el Estado, bueno, en algunas instituciones que yo he llevado a cabo saneamiento, por ejemplo, se puede ver, se puede apreciar que existen ciertas, bueno, hay ciertas instituciones que manejan propiedades y áreas muy extensas, ¿no? Y estas propiedades, usualmente en fechas claves como, digámosle, Año Nuevo, en Navidad, se realiza la mayor cantidad de invasiones, ¿no? Y estas invasiones en muchos casos no ha sido posible poder, tratar de repeler dichas invasiones. Es por ello que el Estado, ante tanta propiedad que se presume que ellos deben tenerla, ante tantas, ante ello, es que ha sacado esta norma 29618, que presume que el Estado es poseedor, y frente a ello puede repeler, y no solo eso, sino las instituciones que tienen a cargo la administración también pueden repeler este tipo de invasiones. Ahora, ¿por qué es que yo menciono que es inconstitucional o que tiene algunas aristas por verificar? Es que en realidad el Estado, al no tener una inmatriculación, ante la posibilidad de que exista alguna propiedad no inscrita y presumiendo que es poseedor, entonces nosotros tendríamos la presunción que estaríamos vulnerando derechos de terceros, ¿no? En algún momento sí se puede afectar el derecho de terceros que pudieran tener derechos de propiedad no necesariamente inscritos, pero que sí son propietarios. Sin embargo, el Estado, bajo la suposición del artículo 36 y bajo el presupuesto de la ley 29618, es que el Estado, pues, tiene ciertas herramientas las cuales va a repeler este tipo de, de invasiones, ¿no? O este tipo de prerrogativas, ¿no? Que de repente, de alguna otra manera, sí puede ir contra las demás normas constitutorias, pero no pero no necesariamente van a, pero de alguna otra manera ha traído ciertos beneficios, porque el Estado ya ha tenido o ya tiene herramientas con las cuales poder nosotros poder dar una seguridad jurídica a los bienes que se tienen, ¿no? Ahora, eh, aparte de lo mencionado, a ver, un segundito, creo que tenemos por el aire, problemas con el audio. Ok, bueno, frente a lo que frente a la coyuntura que les he mencionado, ¿no? Y yo les dejo este tema como para que ustedes lo puedan analizar, y sobre todo es un tema interesante, ya que puede inclusive ser materia de tesis, ¿no? Cómo es que el Estado, a través de una presunción que se fundamenta sobre un derecho de propiedad, no, que también se fundamenta bajo otra presunción, se puede vulnerar derechos de terceros, ¿no? Se puede vulnerar
derechos de personas que no tienen inscrita su propiedad en el registro. Sin embargo, cuentan con los documentos, pero como estos no son públicos, el Estado ya es propietario y sobre todo tiene la presunción de ejercer la posesión de la propiedad que no le corresponde. Entonces, yo les dejo este pequeño preámbulo como para que ustedes puedan analizar al respecto y poder determinar, pues, ¿no? Si es que realmente existe algún tipo de vulneración, si es una norma constitucional, y ustedes pueden desarrollar sus ideas bajo esos términos. Ahora, me gustaría hablar sobre los predios estatales. ¿Qué es el saneamiento físico legal de predios estatales? ¿No? Yo le mencionaría que el saneamiento físico legal apunta a perfeccionar el derecho de propiedad estatal para la obtención de su inscripción registral. Ahora, nosotros los abogados manejamos un lenguaje que de repente me gustaría compartirlo con las personas que no son abogados, ya que me imagino que en esta sala debe haber técnicos, debe haber ingenieros, debe haber personal, profesionales, expertos, los cuales manejan muy bien la parte técnica. Pero es bueno articular la parte técnica con la parte legal. Porque las normas y todo lo que se maneja acá son estudios netamente técnicos como legales, ¿no? Entonces, bajo esa suposición es que nosotros tenemos que analizar la pirámide de Kelsen. Le llamamos que la pirámide de Kelsen porque fue el jurista que, bueno, se tomó su nombre, ¿no? Ahora, ¿qué dice la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen señala que todo el ordenamiento jurídico tiene que tener, es como un triángulo, es una pirámide, ¿no? Que las normas que prevalecen, sobre todo, son las normas de rango constitucional. Que no existe una norma que pueda ser, que se puede emitir, que contravenga todo lo que tenemos con un rango de normatividad constitucional, ¿no? En segundo rango tenemos las normas con rango de ley. Las normas con rango de ley pueden ser las ordenanzas municipales, decretos supremos, las mismas leyes expresamente. Entonces, las leyes van a permitir desarrollar lo que tiene una garantía constitucional, lo que tiene un fin supremo. Las leyes van a desarrollar en un primer momento todo el ordenamiento jurídico. Ahora, después vienen los decretos y las resoluciones, que son normativas de un tercer y cuarto grado, las cuales van a desarrollar todo lo que se señala y todo lo que se manifiesta en las leyes, ¿no? Con lo que quiero llegar con esta explicación es que tanto directivas, tanto decretos como resoluciones no pueden contravenir lo que señala la ley. Las normas con rango legal no pueden ser contravenidas o no pueden ser, los decretos y las resoluciones no pueden ser contrarias a lo que señala la ley, porque ahí sí se estaría cometiendo una falta y en muchos casos un delito, ¿no? Por ello es que tanto los técnicos como los abogados debemos saber esto, porque muchas veces tenemos directivas, tenemos resoluciones, tenemos decretos, los cuales los interpretamos de una manera aislada, ¿no? Los interpretamos de una manera que no es conforme o no está de acuerdo a lo que la ley manda. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero sanear, digamos, quiero sanear una carretera con el Decreto Supremo 130/2001? No va a ser posible. ¿Por qué? Existen otras finalidades. O de repente yo soy el Ministerio de Educación y quiero sanear propiedad del Ministerio de Salud. Tampoco lo voy a poder, porque no está dentro de sus finalidades, ¿no? Entonces, todo esto rige y tiene un ordenamiento. Es por ello que resulta necesario poder siempre determinar lo que se señala en la pirámide, ¿no? Tener siempre esas 4 categorías. Primero, es la Constitución. Segundo, vienen las normas con rango legal, que son las leyes.
tercero vienen los decretos y cuarto vienen las resoluciones. Ahora, cuando vamos a aplicar esta teoría que yo les menciono, a casos estrictamente de saneamiento físico legal de predios, los predios tienen que conseguir su inscripción registral, se puede hacer la inmatriculación, las subdivisiones, independizaciones, declaratorias de fábrica, de acuerdo a las facultades y a lo que se nos, y a las prerrogativas que nos da la norma. No puedo extralimitarlo. Ahora, ¿qué instituciones públicas pueden hacer saneamiento físico legal? Como bien les mencionaba, ¿no? Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Bienes Estatales y como órgano rector tenemos a la SBN. La SBN se va a encargar, tiene la encargatura y tiene la potestad de realizar el saneamiento físico legal de todos los predios estatales. Sin embargo, no es una mentira y valgan verdades, es un órgano que tiene, tiene unas prerrogativas muy importantes. Sin embargo, el hecho de no ser descentralizado, de no tener un presupuesto y de tener personal sumamente, no tener mucho personal, hace que sus facultades sean en algunos casos desbordadas. Es por ello que la realidad y sobre todo también las normas apuntan a que pueda haber una delegación de facultades, ¿no? Una delegación a otras entidades públicas, a otras instituciones, y se hacen de acuerdo a su finalidad. Entonces, bajo ese presupuesto que yo les estoy mencionando, es que todas las instituciones todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales pueden hacer saneamiento físico legal. Todos. Municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, entes que conforman los holding de los ministerios, otras que tienen, que están reconocidas a nivel constitucional. Todas pueden llevar a cabo saneamiento físico legal de predios del Estado, siempre y cuando la finalidad les corrobore. Ahora, todas las que forman parte del aparato gubernamental lo realizan de acuerdo, como bien les mencioné, de acuerdo a su finalidad y competencia, ¿no? Eso es lo que siempre van a realizar. Yo les estoy dejando ya una relación de 13 normas. En realidad, las normas sobre bienes estatales son muchas, son bastantes, y no se encuentran debidamente compiladas en un solo texto, ¿no? Sino que se encuentran dispersas y muchas veces cada institución tiene su propia norma de saneamiento, cada finalidad tiene su propia norma de saneamiento. Por ello es importante, y nuevamente recalco, ¿no?, saber de que el órgano rector es la SBN y que en todo caso el reglamento, tanto como la ley de la SBN, son normativas con rango de ley y otras prerrogativas legislativas, otras prerrogativas normativas, no pueden contravenir lo que se establece. Entonces yo les estoy dejando 13 normas, las cuales yo considero que son las que hay mayor demanda para poder realizar el proceso de saneamiento físico legal, ¿no? En este curso de hoy día vamos a desarrollar principalmente el saneamiento físico legal que realiza la SBN, el saneamiento físico legal que se hace con el Decreto Supremo 130/2001, y también el saneamiento físico legal en aplicación del Decreto Legislativo el 1192, y también el proceso de formalización que lleva a cabo COFOC. Ahora, yo les quería explicar de una manera muy breve, porque considero que ustedes ya deben saber qué es la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Como su nombre señala, ¿no? La Superintendencia de Bienes Nacionales es un órgano, es el ente rector que va a supervisar, monitorear, tiene todas las prerrogativas que señala la norma para poder custodiar los bienes del Estado, ¿no? Anteriormente tenía los bienes muebles y los bienes inmuebles. Actualmente solo posee la prerrogativa de poder tener una función proteccionista de los bienes del Estado, ¿no? Ahora, la Superintendencia de Bienes Nacionales es un organismo público
descentralizado y forma parte del Ministerio de Vivienda. Anteriormente pertenecía al MEF, posteriormente pasó a formar parte del MTC, se creó el Ministerio de Vivienda y ahora actualmente forma parte, ¿no? Una de las políticas que tiene la SBN es promover y priorizar el saneamiento físico legal de predios para la entrega para la entrega a proyectos de inversión pública y de inversión privada, ¿no? Eso es lo importante. La SBN tiene como materia, como prioridad, tratar de sanear todos esos bienes que forman parte de la propiedad que tiene el Estado para poder desarrollar grandes proyectos, los cuales en su momento lo que se busca es poder tener ese reingreso, ¿no? Que los proyectos generen un flujo económico y que ese flujo económico se vea en una retrospectiva retroalimentando al Estado y que el Estado tenga nuevamente un capital, un activo fijo mediante el saneamiento de sus bienes para poder llevar a cabo dichos procesos. La ley 29151, ¿ya? Que señala que su ámbito de aplicación son todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? En ese sentido, nuevamente reitero, ¿no? Que la SBN, al ser el órgano rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, va a ser quien de alguna otra manera va a supervisar y monitorear todas las actividades y todas las normativas que realicen las demás instituciones que definitivamente pues, forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siempre va a tener una actuación preponderante. Por eso es que insto nuevamente a revisar las normas, la ley 29151 y también su reglamento, y lógicamente también el TUO, que ahora tiene la ley de la SBN, ¿no? Yo les sugiero poder revisar todas estas normativas, ya que todos los saneamientos que realicen tanto las municipalidades, que lleven a cabo el gobierno regional u otras instituciones, no pueden contravenir lo que se establece en las prerrogativas de la SBN. Ahora, cuando hablamos de las funciones de la SBN, hay distintas que aparecen en la norma, ¿no? Que aparecen, hay aproximadamente unas 8 o 9. Sin embargo, yo les quería recalcar principalmente cuáles son las funciones que tiene, y las funciones más importantes, por ejemplo, son normalizar, aparte de normalizar, supervisar, gestionar, dirigir, registrar y capacitar. Ahora, ¿por qué es importante normalizar? Porque como bien les mencionaba, como es un órgano rector, resulta necesario que toda la normatividad que esta institución pudiera generar comulgue, ¿no? Interactúe de una manera fluida con las normas o con la normatividad, con las directivas que puedan tener otras instituciones del Estado. Es necesario, ya que de no ser así, o que de repente yo soy una municipalidad, yo soy un gobierno regional, soy una institución que pertenece a un ministerio de vivienda, y no verifico lo que son las normas de la SBN, resultaría emitiendo normas que contravienen el ordenamiento jurídico, lo cual muchas veces, como les digo, ¿no? El no tener la observancia obligatoria de estas prerrogativas puede resultar en una falta administrativa o también en un delito. Es importante también, aparte de lo que es la normatividad, la supervisión, porque la supervisión no solo lo hace a los bienes que tienen las instituciones,
que se les da, que se les otorga, ¿no? Sino también las supervisiones lo hace en campo, hace supervisiones de trabajos de campo, va a campo y ve la finalidad con la cual estas han sido otorgadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las municipalidades u otros gobiernos regionales solicitan áreas a la SBN porque tienen ciertos proyectos, ¿no? Digamos que yo solicité un área, una municipalidad de X, para poder llevar a cabo una actividad de capacitación para ciertas personas y como va a ser de manera permanente, le solicito a la SBN pues que me haga, que me dé la administración, que me dé ciertas facultades, ¿no? Entonces la SBN se lo da y lógicamente pues no cumple la municipalidad de las finalidades con las cuales se le entregó. Y para eso es importante que la SBN realice este tipo de supervisiones para determinar que las finalidades las finalidades que se han designado se cumplan, ¿no? Si yo te la entregué para tal actividad, para que me construyas, digamos, un centro de atención, para que construyas, digamos, un edificio para cierta finalidad, y no, pues lo estás utilizando para tu cochera para que lo alquiles para otras cosas, entonces ya eso desnaturaliza la finalidad con la cual se solicitó los bienes del Estado. Y por ello es importante poder verificar las normas y sobre todo la utilidad que las instituciones que lo solicitaron lo puedan cumplir, ¿no? Ahora, otra función aparte de eso es gestionar. Es importante la gestión que realiza es importante la gestión que realiza la SBN frente a otras instituciones, porque a través de la gestión vamos a llegar, digamos, a hablar el mismo idioma, ¿no? A que las normas que emite tal municipalidad, a que las normas que emite tal municipalidad distrital, tal municipalidad provincial, sean acordes, porque muchas veces la información o las prerrogativas que pueden dar ciertas municipalidades no están ajustadas del todo o no conocen muy bien todas las disposiciones legales que tiene la SBN, ¿no? Y frente a ello vulneran. Y hay que ser muy cuidadosos con los bienes del Estado. Porque así como pueden ser en materia de transmisión, de que se les pueda trasladar para cierta finalidad, también existen sanciones cuando dichas actividades no se llevan a cabo, ¿no? Ahora, otra facultad muy importante es el tema de la decisión, ¿no? Porque va a ser, al fin y al cabo, quien asuma la responsabilidad de poder emitir ciertas prerrogativas, ¿no? De poder emitir cierta normatividad, la cual va a ser responsabilidad de ellos poder, va a ser responsabilidad de ellos poder generarlo y poder aplicarlo, ¿no? Por eso es importante esto de la rectoría, ya que las políticas tienen que ser nacionales. Y frente a ello, el único responsable es la SBN. Ahora, el registro que realiza la SBN es muy importante también porque eso nos va a permitir tener actualizado el portafolio de bienes del Estado, los cuales, como en un momento inicial les dije, ¿no? El portafolio de los bienes del Estado va a permitir tener un inventario de todas las áreas que tiene el Estado para poder llevar a cabo proyectos de inversión pública, ¿no? Para poder realizar inversiones a largo plazo, proyectos, asociaciones público-privadas, todo lo que tenga que ver con un retorno económico hacia el Estado. Ahora, ya. Es importante también el tema de la capacitación. La SBN puede realizar capacitaciones a nivel nacional y más que puede, se torna un tanto obligatorio, ¿no? Considerando que es el órgano rector y también se está apuntando a acreditar
a todas las personas que lleven a cabo saneamiento físico legal de predios del Estado. Así como en un momento, ¿no?, lo realiza la OCSE y acredita a todas las personas que hacen contrataciones con el Estado, a todos sus especialistas, también resulta necesario poder llevar a cabo una capacitación y una acreditación de las personas que trabajan en el tema de inventario patrimonial, ¿no? Es muy importante esto, ya que al generar responsabilidad es necesario también estar debidamente inscritos y tener la capacitación necesaria. Ahora, como bien le mencioné hace unos momentos, ¿no?, el aprovechamiento de los bienes estatales y la asunción de titularidad es muy importante. Porque si yo solicito un bien, ¿no?, si yo solicito un área que lo voy a destinar, es importante sacarle ese provecho y destinarlo para lo que yo he querido, ¿no? Porque de no ser así, caso contrario, se procede a la reversión. La reversión viene a ser no más que el retorno de dicha propiedad, de dicha titularidad que se ha hecho a otras instituciones, al Estado. Si yo te di 3 hectáreas para que realices tal proyecto y no lo realizaste, bueno, el Estado, a través de la SBN, va a realizar la figura de la reversión y se va a trasladar nuevamente a la titularidad de la SBN. ¿Cuánto es el tiempo máximo que se da a todas las transferencias de bienes estatales? Son 2 años. Si en 2 años no se cumple la finalidad para la cual se te dio, entonces procede la reversión. Ahora, como bien les mencioné también, ante la posesión que se pudiera realizar ante los actos, ante las posesiones que el Estado mismo realiza, ¿no?, como a través de sus organismos que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y a su vez que se encuentran obligados a realizar la finalidad para la cual solicitaron dichos bienes, también es necesario que estas instituciones realicen todas las acciones necesarias para la defensa administrativa y judicial de dichos bienes. ¿Qué quiere decir? De que si, por ejemplo, yo solicité una área que voy a destinar unos 400 metros cuadrados, ¿no?, 500 metros cuadrados, para realizar una estructura, para atender, digamos, a pacientes, a personas que tienen cierta necesidad, y no he realizado ninguna actividad, o habiéndola realizado, esta área ha sido invadida o está siendo ocupada por otras personas, entonces yo sí tengo la capacidad administrativa y judicial para poder repeler, para poder defender dicha área que ha sido destinada para una finalidad que para mí era competente. Yo como municipalidad sí puedo, a través de mi procurador, sí puedo notificar a la SBN para que se lleve a cabo la defensa de estas áreas que han sido transferidas, ¿no? Ahora, también podemos hablar de la titularidad de los predios no inscritos. Y justamente esto era para mí un tema también que me gustaría desarrollarlo y ustedes también me puedan captar la idea, ¿no? Sobre el tema, no se encuentran inscritos el Estado frente a la ficción jurídica que se tiene. El Estado es titular de todo lo que no está inscrito, de todo lo que no pertenece a comunidades campesinas y de todo lo que no pertenece a comunidades nativas. Entonces, lo señalado, lo mencionado, de alguna otra manera colisiona con los derechos de propiedad no inscritos, ¿no? Si es que de alguna otra manera yo tengo un documento el cual me hace propietario, sin embargo nunca lo escribí en registros públicos, eso colisiona con la titularidad que tiene el Estado de los predios no inscritos. Ahora, asimismo, con fecha 21 de julio del 2018, ya se promulga
el decreto legislativo 1358. El decreto legislativo 1358 afianza el tema de la obligatoriedad de efectuar la primera inscripción de dominio y otras acciones que le corresponden al Estado, ¿no? Va a afianzar para que la SBN, ¿no?, pudiera realizar actos de saneamiento con mucho más eficacia. A través del decreto legislativo 358 se insta para que las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales lleven a cabo la inscripción de dominio de los predios que se encuentran a su favor. Existen, no es un secreto de que existen municipalidades, de que existen entidades, las cuales forman parte de los ministerios, forman parte de los gobiernos regionales, ¿no?, que no tienen debidamente saneado, tienen escrituras públicas, tienen documentos antiguos, ¿no? Sin embargo, no han hecho la primera inscripción de dominio o la inmatriculación, ¿no? No se ha llevado a cabo. Es por ello que resulta necesario la aplicación de la primera inscripción de dominio. También, frente al decreto legislativo 1358, es que se está facultando para que la SBN o los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales realicen la anotación preventiva por 6 meses. Ahora, también lo señala de manera expresa que las municipalidades que tienen pendiente de saneamiento, este se ejecuta o se realiza en mérito a un acuerdo de consejo. Se ha dado el caso que muchos alcaldes, ¿no?, que tienen una actitud proactiva en ciertos casos, han querido realizar el saneamiento físico legal, pero sin un acuerdo de consejo, lo cual no solo contraviene las normas, sino también es de la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Ahora, los procedimientos más recurrentes, ¿no?, los procesos de saneamiento físico legal más recurrentes en el Estado son la inmatriculación, la inscripción y declaración de dominio, la asunción de titularidad del Estado, la declaratoria de fábrica, las subdivisiones, acumulaciones, fraccionamientos, independizaciones. Esas son los actos más recurrentes que tiene, que se tiene de acuerdo a lo señalado en el artículo, en el decreto legislativo 358. Existen muchas más, sí, pero estas son las más recurrentes. Ahora, como bien les mencioné, tenemos la SBN como órgano rector. Si bien es cierto, tiene una norma que es la 29151, también tiene su TUO, ¿no? Es importante que ustedes lo pudieran revisar, y con su TUO, el TUO y el reglamento se complementan. Y frente a ello, es básicamente las normas con rango de ley que van a tener como techo todas las instituciones que emitan decretos y resoluciones para poder tener un debido ordenamiento público, ¿no? Bueno, también quería hablarles, y es muy importante, como saneamiento de bienes del Estado, realizar el saneamiento en aplicación del Decreto Supremo 130/2001. El Decreto Supremo 130/2001 fue promulgado con la finalidad de poder sanear todas las propiedades que tenía el Ministerio de Educación, como por ejemplo era la prioridad colegios, ¿no? Sin embargo, la norma, al ser un poco más eficiente de lo esperado, es que después se declara que va a ser también útil para el saneamiento físico legal de bienes inmuebles de todas las instituciones públicas, y también sirve para hacer saneamiento contable. Y estos bienes forman parte del margesí de bienes, ¿no? Ahora, al igual
y corroborando lo que señalan las leyes de la SBN, también son de aplicación para todos los órganos que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Llámese Poder Ejecutivo, sus ministerios, sus órganos públicos descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, tribunales y demás instituciones que forman parte de los holdings de los ministerios. Ahora, ¿qué actos pueden ser inscritos en aplicación de la 130? Pueden ser inscritos la inmatriculación, la primera de dominio. Aquí quisiera hacer una conceptualización de qué es inmatriculación y primera de dominio, ¿no? Que muchas veces lo tratamos de manera similar. Sin embargo, tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? La inmatriculación es el primer acto registrado. La inmatriculación es cuando no existe ningún antecedente y yo solicito inmatricular por primera vez el derecho que tiene el Estado. Hay áreas las cuales no tienen antecedente registral, no existe un debido catastro y las cuales no, en registros públicos no aparece información ni base gráfica, ni tampoco existe alguna partida registral que pudiera que señalara que dicha área tiene un titular registral, ¿no? Esas áreas son áreas las cuales cuando el Estado por primera vez va a generar un derecho a su favor, es que se llama una inmatriculación. Ahora, ¿qué es la inscripción de dominio? La titularidad, la primera de dominio, ya lo tienen puede ser que sea la inmatriculación en un primer momento, pero posterior a la inmatriculación y cuando se traslada, que inicialmente, bueno, digamos que se inmatriculó para el Ministerio de Minas. Sin embargo, tener la finalidad que se le pudo dar fue trasladado al Ministerio de Cultura, ¿no? La inmatriculación siempre lo hizo el Ministerio, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero al ser trasladado para un proyecto que forme parte del Ministerio de Agricultura, la inscripción de dominio ya lo tiene el Ministerio de Agricultura. Y la inscripción de dominio se va a transferir de acuerdo a la titularidad de la institución pública que tenga en este caso la facultad para poder realizar dichas actividades, ¿no? También, ¿qué otros actos se pueden realizar en aplicación de la 130? Las aclaraciones, rectificaciones registrales que lo ameriten, ¿no? Por ejemplo, existen partidas registrales las cuales tienen errores materiales. Un error material, por ejemplo, es cuando se consigna un nombre mal hecho o de repente existe un error no de cálculo, pero no necesariamente de área, ¿no? Sino en cuanto a digitación. Esos son errores materiales. También sirve para hacer declaratorias de fábrica. Muchas veces, algunas instituciones públicas se quedan solo con el saneamiento físico legal que se realiza y la inscripción de la partida registral, lo cual, cuando nosotros vemos la realidad física, en la partida registral aparece, sí, efectivamente, la inmatriculación se hizo a favor de las municipalidades, de un ministerio, de un ministerio X, ¿no? Sin embargo, cuando vamos en la práctica, no solo encontramos el área, sino encontramos, digamos, un edificio, encontramos una edificación, una obra, ¿no? Frente a ello se hace lo que son las declaratorias de fábrica, ¿no? Así como las ampliaciones también de fábrica y también las demoliciones muchas veces. Entonces, la 130 también no solo se aplica, como bien mencioné, para registrar un área, ¿no? Sino también se aplica para hacer las declaratorias de fábrica, para hacer las rectificaciones, también las rectificaciones de área, ¿no? Y medidas perimétricas, como por ejemplo, y ese caso quería llegar, existen predios registrados, por decir, ¿no? Con unos 500 metros, y que cuando nosotros vamos a la realidad, tiene mucho menos, o puede tener mucho más, puede tener 300 metros, puede tener 700 metros cuadrados, y la obra me pide, ¿no? O el proyecto el cual se va a ejecutar en tal área, o yo como bien del Estado quiero actualizar esta información, entonces lo puedo hacer mediante esta norma. Mediante esta norma, yo sí puedo realizar lo que es las rectificaciones diarias. Y
poder determinar en la partida registral el valor real que tiene esa área, ¿no? Y ya eliminar el error con el cual fue inscrito. A veces, muchas veces ha sido error. Muchas veces también ha sido el tema de la tecnología. Hay inscripciones registrales que anteriormente se han realizado, las cuales se hicieron con brújula y wincha. Actualmente existen, bueno, y se utiliza para predios rústicos, para predios rurales, lo que son diferenciales GPS, lo que son los geodésicos, que tienen un margen de error milimétrico, y cuando se quiere mucha más precisión o se está hablando de áreas urbanas, se utilizan las estaciones totales, ¿no? Que inclusive esas tienen un margen de error cuando están ancladas al IGN, prácticamente es nulo. Entonces, a través de la tecnología es que también resulta necesario hacer estas rectificaciones diarias. Y esto es muy demandante, ¿eh? Yo sí les explico por experiencia propia que el tema de rectificación de áreas, por haberse utilizado en los años 80, en los años 90, una tecnología distinta a la que en estos momentos nosotros contamos, es que son bien recurrentes las rectificaciones diarias. También lo que es recurrente para realizar saneamiento del Estado, y existen muchas órdenes de servicio que se dan a nivel nacional, es el tema de las acumulaciones, desmembraciones y fraccionamiento. Independizaciones son cuando nosotros tenemos digamos, una partida registral de una matriz grande, pero solo vamos a realizar el uso de una parte, de un fraccionamiento, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros realizamos una independización, porque como no vamos a utilizar la totalidad, solo vamos a enfocarnos en lo que sería útil para nosotros, ¿no? Muchas veces también sucede lo contrario. Sucede que para darle cierta utilidad, yo necesito agregar otra unidad registral que esté colindante. Entonces, ahí lo que yo debo hacer es una acumulación. También existe lo que son las cancelaciones de inscripciones, anotaciones relacionadas, cancelación de cargas y gravámenes conforme a la ley, las cuales se encuentran extintas, ¿no? Eso también se puede realizar a través de la aplicación de la 130. Por ejemplo, hablemos de las cargas y gravámenes, las cuales se encuentran extintas. Existen zonificaciones, las cuales tienen cierto tipo de, tienen cierto tipo de parámetros urbanísticos, los cuales ya no se encuentran vigentes. Frente a ello también se puede hacer este tipo de rectificaciones. También la generación de servidumbres activas y pasivas, ¿no? Esto también esto también se aplica, puesto que dichas servidumbres no forman parte también de la actualización de los periodos registrados. Ahora, vamos a hablar del proceso en sí, pero me gustaría pasar al flujograma y después vamos a pasar a las anteriores exposiciones, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se aplica el Decreto Supremo 130-2001 EF? El Decreto Supremo 130-2001, lo primero que se tiene que hacer es un diagnóstico técnico legal. Ahora, con el diagnóstico técnico legal, nosotros vamos a determinar cuáles son los derechos de propiedad que se tienen, ¿no? El derecho, determinar los derechos de propiedad es muy importante porque ello va a servir para una calificación, una calificación positiva que haya registrado. Ahora, una vez que yo realizo mi diagnóstico técnico legal, es que yo debo hacer mi publicación. Ahora, la publicación que realizo lo puedo hacer lo debo hacer en el peruano, tanto como en el diario de mayor circulación y en la página web. Esto lo realizo y lo hago con una finalidad, para determinar si es que yo estoy vulnerando los derechos de terceros, ¿no? Entonces, ¿cómo es que yo lo puedo determinar? Es que abro la posibilidad para que las personas que estén debidamente afectadas puedan presentar una oposición. De existir una oposición, la inscripción definitiva se suspende. Sin embargo, prevalece la inscripción provisional y se va a ventilar el derecho de la propiedad en el Poder Judicial.
Ahora, ¿qué pasaría si quien se opone es una institución pública? Porque suele pasar de que, digamos, yo estoy afectando o una institución pública la cual tiene a cargo, se encuentra como inmatriculado, tiene una primera de dominio, otra institución pública dice, yo no estoy de acuerdo en que tú me tomes esa parte, ¿no? Entonces, la oposición se hace a la SBN. Y la SBN tiene un plazo de 30 días para que pueda llevar a cabo lo que es para que pueda llevar a cabo lo que es una determinación. Y eso lo hace mediante acto administrativo. En el caso no lo haga, se toma como un silencio positivo a favor de la institución que está llevando a cabo el saneamiento en aplicación de la 130. Y se procede con la inscripción provisional. Ahora, ¿qué documentos forman parte, van a ser calificados por el registrador para llevar a cabo la inscripción provisional? Todos los documentos que acreditan derechos, aparte de ello, también van a ser necesarios planos, lo que son memorias descriptivas, van a ser necesarios también el documento que se acredite el verificador que lleva a cabo esto, porque hay una responsabilidad, que es un profesional que va a realizar todo este acto administrativo. Entonces también el registrador va a solicitar este documento, ¿no? Con ello es que se hace la inscripción provisional. Y se da 30 días para que se pueda llevar a cabo la inscripción definitiva. Una vez que no existe oposición, se lleva a cabo la inscripción definitiva de este bien y posteriormente, con 15 días hábiles, se hace el registro del SINAVI. Esto se encuentra establecido en el Decreto Supremo 130/2001 y señala que son estos los pasos que se deben seguir. Ahora, ¿qué pasaría si de repente yo no acredito o no tengo los títulos de propiedad necesarios, ¿no? Cuando sucede eso, no se inscribe a nombre de la titularidad de la entidad que realiza el saneamiento, ¿no? Sino se realiza a nombre del Estado. Y se pone, y se consigna eso también en la partida. Las inscripciones registrales que se llevan a cabo se hace en esa medida, en esa calificación, de acuerdo a los títulos de dominio que se pudieran presentar. Por eso es importante que en el diagnóstico técnico legal se determine fehacientemente los derechos de propiedad que tienen las instituciones públicas, porque con ello nosotros determinamos claramente al registrador y el registrador no va a tener ningún inconveniente en hacer la inscripción registral a favor de la entidad que está haciendo, en este caso, el saneamiento, ¿no? Ahora, todas las instituciones públicas tienen la obligación y también tienen la capacidad de poder actualizar sus plataformas, las cuales van a ser muy útiles para el tema del diagnóstico físico-legal, como bien les mencioné, para determinar propiedades, ¿no? Resulta necesario para nosotros los saneadores poder consultar a diversas instituciones públicas, hacerlo de manera formal y también hacerlo de manera virtual. Es por ello que muchas instituciones públicas se han visto obligadas y la han tomado de una manera muy fortalecida, las cuales han generado sus propias plataformas virtuales, ¿no? Si bien es cierto, teníamos registros públicos, la institución en la cual hacemos búsquedas catastrales, y este documento va a ser muy útil porque registros públicos, a través de este documento se va a pronunciar de una manera formal la existencia no de derechos. Sin embargo, aquí también quería hacer una acotación, ¿no? Antes de pasar a analizar las plataformas de otras instituciones, ¿no? Registros públicos, en el marco de sus facultades, puede emitir búsquedas catastrales, ¿no? Las cuales ellos mismos se reservan el derecho de poder modificarlas posteriormente, ¿no? En el sentido de que nos señalan de que en la misma búsqueda catastral, de que registros públicos realiza una constante actualización de los predios, de la información que ellos tienen, ¿no?
Sucede que los registros públicos no tiene debidamente ordenado todas sus bases gráficas y tanto tampoco las tiene de una manera unificada con sus partidas registrales, por llamarlo coloquialmente, ¿no? Es por ello que al no tener esta identidad, es que las búsquedas catastrales están en constante actualización. Por eso es que Registros Públicos se reserva el mencionado derecho en sus búsquedas catastrales. Ahora, eh, cuando se continúa con el saneamiento físico legal, también nos encontramos con otras instituciones las cuales nos pueden brindar información necesaria para determinar ciertas titularidades anteriores a lo que nosotros, a la información que nos puede dar registros públicos o pueden ser posteriores, como por ejemplo COFOPRI, que tiene el GeoYacta. Si nosotros entramos a la página web de COFOPRI, vamos a poder verificar cuáles son los centros poblados u otras posiciones informales que COFOPRI tiene a su cargo y que ha podido formalizar. Ahí los vamos a encontrar. Cuáles son los lotes, cuáles son las posiciones informales, los encontramos, les hacemos búsqueda por la denominación o también por ubicación, ya que utilizan la plataforma de LEAD. Y esa es una poderosa herramienta, la cual a nosotros nos va a permitir poder llevar a cabo un debido saneamiento físico legal. También quien ha generado una plataforma de predios rurales es el Ministerio de Agricultura, a través del uso del SICAR. En estos momentos, Agricultura tiene la información de todas las unidades catastrales, las cuales se encuentran a nivel nacional. Como bien les mencioné en un primer momento, ¿no? Existen propiedades las cuales no se encuentran inscritas. Registros públicos, digamos, en un caso práctico, nos va a mencionar que no existen derechos de propiedad sobre una cierta área que nosotros hemos consultado. Pero cuando hacemos la consulta en el Ministerio de Agricultura, ahí sí encontramos unidades catastrales, que no de repente llegaron a formar parte del registro, ¿no? Sin embargo, sí se encuentra registrado como unidad catastral, que en su momento el PET, COFOPRI, no, cuando tenía las facultades, no llevó a cabo una inscripción registral porque no cumplió con los requisitos, porque no llegó a calificar como propietario. Sin embargo, en esta plataforma, en el MINAG, sí nosotros lo encontramos. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar un debido saneamiento, ¿no? Y tenemos los documentos que nos acreditan la propiedad, es importante
realiza saneamiento, es importante verificar el tema del saneamiento en todas sus aristas, ¿no? Tanto a instituciones públicas, y yo particularmente le sugiero, aunque no esté en la norma, verificar las plataformas del SINAGER. ¿Qué es el SINAGER? El SINAGER es el Sistema Nacional de Riesgos y Desastres, porque como vamos a realizar un saneamiento y tenemos cierta finalidad, es importante que esta finalidad que nosotros hagamos sea compatible con el tema de vulneración de riesgo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, un caso, ¿qué pasaría si yo quiero hacer el proceso de saneamiento en aplicación de la 130 de un colegio? ¿No? Anteriormente no existía una visualización obligatoria del tema de riesgo actualmente, o el tema del fenómeno del niño, sí, y más aún ahora cuando estamos ante una coyuntura sanitaria, va a ser mucho más preponderante el tema del riesgo. Por eso es que yo les sugiero también, una de las acciones que pueden realizar ustedes es verificar lo que me señala la plataforma del SINAGER. El SINAGER tiene una plataforma que se llama el SIGRID. El SIGRID me señala cuáles son los riesgos que pudiera haber en el área de consulta. Y es un sistema también amigable, porque va a permitir ingresar las coordenadas, hacer un KML y poder determinar cuál es el área en consulta y superponer capas. Esto me va a permitir el SINAGER, a través de su plataforma el SIGRID, para poder determinar si es que estoy en un área, de repente, que pudiera ser, que tuviera el riesgo tsunami, que de repente no lo tuviera, ¿no? También pudiera haber un área que no fuera salubre, que estamos en una ladera. Resulta necesario también, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos un saneamiento físico legal, es importante poder determinar y poder revisar todas las aristas, ya que con ello hacemos un documento lo suficientemente fuerte como para que no sea más adelante objetable, ya que nuestro trabajo como saneadores siempre va a ser supervisado. Ahora, la SBN también tiene su plataforma, en la cual se puede ver cuáles son los bienes que forman parte del patrimonio estatal. Y lo pueden revisar en la página web. En su página web es donde aparece, ¿no? Ahora, yo le sugeriría que también se pudiera realizar, cuando se realiza lo que es el saneamiento, el diagnóstico, poder no solo quedarnos con la búsqueda catastral, ¿no? Sino poder ir al mismo registro y hacer la búsqueda de los títulos archivados. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir revisar folio por folio, de repente, cuáles son los derechos o las características propias que no se han consignado en la partida registral, ni en los folios, ¿no? Los revisamos cada uno. Y asimismo también tenemos acceso a los planos, porque muchas veces puede existir algún tipo de imprecisión puede existir algún tipo de imprecisión en los polígonos, tanto también como en la gráfica de catastro. Por eso es que es muy importante recurrir a los títulos archivados que se tienen. Y en los títulos archivados se encuentran los documentos que dan mérito a las inscripciones registrales. Ahora, otro instrumento muy importante, y vamos a tratarlo de una manera un poco más ágil, un poco más ligera, es el Decreto Legislativo 1192. El Decreto Legislativo 1192 se da en la coyuntura de que se necesita promover las áreas que estén destinadas para obras de infraestructura. Si bien es cierto, inicialmente se dio para que el MTC pudiera llevar a cabo todos sus proyectos, sin embargo, actualmente lo pueden ejecutar todas las instituciones que tengan obras de infraestructura. Ahora, ¿qué son lo que son obras de infraestructura? Las obras de infraestructura comprenden todos los proyectos de ejecución pública, de inversión pública, asociaciones públicas privadas y aquellos mecanismos de promoción y de inversión creadas o por crearse. ¿Qué quiere decir? Que son todas las que nos van a permitir los grandes proyectos. En este caso, quien también hace un uso muy recurrente en la aplicación del Decreto Legislativo 1192
son, por ejemplo, el MTC, Provías, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir llevar a cabo un saneamiento un poco ágil y sobre todo también atractivo para las personas, para los titulares que tienen propiedad privada, ¿no? Ya que existen ciertos mecanismos de compensación. Ahora, frente a ello, yo sí les quiero mencionar, por ejemplo, que de una manera un poco resumida, cómo es que el decreto legislativo 1192 se aplica y cuáles son los beneficios. Antes de la aplicación del decreto legislativo 1192, el Estado no podía tocar los bienes de particulares, salvo que sea por la expropiación. Y la expropiación estaba ligada a un justiprecio. ¿Cómo se llega al monto de justiprecio? Bueno, a través del reglamento de tasaciones, ¿no? Sin embargo, el justiprecio no habla de un valor comercial, lo cual muchas veces no resultaba útil y en todo caso el propietario hacía lo posible y hasta lo imposible por dilatar estos procesos, lo cuales hacían de que los proyectos devengaran inútiles, ¿no? Y frente a ello se empezara a paralizar. Entonces, el decreto legislativo 1192 trae como punto de reflexión esto, ¿no? De que a través del 1192 nosotros lo que buscamos es poder le dar una mayor dinámica. Y ya no se va el tema de lo que es la transferencia de predios de particulares, ya no se va a ver atada a un justiprecio, sino a un valor comercial. Y anteriormente, antes del decreto legislativo 1330, se le pagaba el 10% adicional como bono de incentivo si es que las personas estaban de acuerdo. Actualmente no, señor, es mucho más. Es el 20% del valor. ¿Qué quiere decir? Que si por A o B yo tengo una propiedad, también puedo ser poseedor, ¿no? De un área, y la cual por ahí va a pasar un proyecto vial, un proyecto para servicios públicos, ¿no? Digámoslo así. Y el Estado me dice, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a pagar el valor comercial. Y no solo eso, sino también te voy a pagar el 20% adicional si es que eso lo hacemos, si es que lo hacemos de una manera más eficiente. Es mucho más efectivo, ¿no? Esto sucede con el decreto legislativo 1192, modificado por el decreto legislativo 1330. Como les digo, para obras públicas es un mecanismo, es una herramienta muy importante porque el saneamiento más o menos se prevé entre 9 meses a un año su culminación. De repente hasta menos, si es que las partes se ponen de acuerdo, ¿no? Ahora, cuando se emite el decreto legislativo 1192, ha sido perfeccionado con el decreto supremo, con el decreto legislativo 1330, el cual, como bien le mencioné, ¿no? Ya se pueden hacer anotaciones preventivas, se puede pagar ahora el 20% adicional que antes solo era el 10%. Aparte de ello también, ya se puede, cuando existe una duplicidad de partidas, anteriormente no era posible, actualmente ya se puede hacer un trato directo si es que las personas que aparecen en la duplicidad de partidas se ponen de acuerdo. Actualmente también el impuesto a la renta se paga directamente a la SUNAT, ya no está a cargo del sujeto activo. Anteriormente era un poco engorroso porque muchas veces las personas sí querían hacer la transferencia al Estado de las áreas afectadas, pero no contaban con la liquidez para el pago del impuesto a la renta. Actualmente ese problema se ha solucionado, porque el mismo Estado, el mismo sujeto activo que está interesado, es el encargado de hacer el pago del impuesto a la renta. Ahora, frente a la aplicación, en la aplicación de este decreto legislativo, es muy importante determinar las personas que van a formar parte, ¿no? En la relación. Es importante determinar el sujeto activo, el beneficiario y el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es quién es el titular de la actividad. ¿Quién va a realizar esta actividad de la adquisición del área para tal proyecto? ¿No? Digamos que, y muchas veces el sujeto activo también viene a ser el beneficiario.
aunque en otras el sujeto activo puede ser el ministerio y el beneficiario puede ser un órgano que forma parte del ministerio, ¿no? Muchas veces es el mismo, pero a veces suele cambiar. Entonces, lo del sujeto activo casi lo tenemos claro, ¿no? Porque definitivamente son quienes impulsan y prácticamente lo tenemos definido. Pero lo que sí es importante y es preponderante también determinar es quién es el sujeto pasivo. ¿Y cómo vamos a determinar quién es el sujeto pasivo? A través de un buen saneamiento físico, a través de un diagnóstico, perdón. A través de un diagnóstico que nosotros vamos a determinar quién es el sujeto pasivo. Ahora, el sujeto pasivo es el titular registral que aparece en las partidas registrales y también pueden ser los posesionarios. Esta es una posibilidad también que abre el decreto legislativo 1192, porque anteriormente solo se reconocía en los actos de expropiación como sujeto pasivo a quien tenía la titularidad del predio, ¿no? Actualmente también se considera los posesionarios. También se considera propietarios que no tienen su debida inscripción registral, ¿no? Entonces, estas son las innovaciones. ¿Para qué? Para evitar sobre todo personas que se sientan afectadas, que se sientan vulneradas y hagan recurrir sus derechos en la vía jurisdiccional y entorpezcan todo el tema de infraestructura, todos los proyectos que se vengan a llevar a cabo. Ahora, ¿cómo se adquiere? La norma señala que existen dos formas de adquirir los predios, como bien mencioné, ¿no? A través del trato directo y a través de la expropiación. El trato directo es cuando se llega a un acuerdo, cuando la persona que se va a ver afectada por el proyecto acepta y sobre todo también está de acuerdo con el valor comercial más el 20% adicional de incentivo, ¿no? Esa es una forma de adquisición. La otra forma de adquisición, que no la recomiendo, es la expropiación. Porque si es que yo no estoy de acuerdo con la adquisición, llegaría virtualmente a la expropiación. Y en la expropiación no existe el reconocimiento del 20%. Entonces, ahí tendríamos un problema económico para las personas que verían afectada su propiedad en la aplicación del decreto legislativo 1192. También es aplicable para los bienes inmuebles de dominio privado, los cuales se ven afectados por un poseedor. Esto también es de aplicación del decreto legislativo 1192. Según su clasificación, pueden ser áreas, pueden ser predios, los cuales tengan inscripción registral como término la cuente. En este sentido, el decreto legislativo 1192 es muy claro en reconocer la titularidad registral y también hace un hincapié sobre la existencia de algún poseedor sobre la titularidad registral, ¿no? Para lo cual, si cuando se lleve a cabo, las comunicaciones no solo se van a llevar a cabo al titular registral, sino también a quien posiblemente la ocupa, ¿no? Eso ahí también es muy detallado, es un decreto legislativo bien realizado, el cual ha analizado todas las aristas y poder determinar todas las posiciones eventuales que se podrían registrar. Ahora, también este decreto legislativo también regula cuando no existe una inscripción registral, en el caso de no existirla, ¿no? En el caso de no existirla, el titular tiene las herramientas o tiene la facilidad de poder determinar sus derechos cuando tenga una posición mayor de 100 años, que ya de 10 años, perdón, que vamos a ir desarrollando. Ahora, según la clasificación, el decreto legislativo 1192 está destinado para adquirir predios tanto rurales como urbanos. Ahora, hablemos de la identificación de los afectados, ¿no? Los afectados, en este caso, se clasifican como propietario inscrito. El propietario inscrito es el sujeto pasivo de la adquisición o expropiación. A él es quien, se le va a reconocer cuando exista una propiedad inscrita, ¿no? También existe el propietario no inscrito. El propietario no inscrito es cuando tiene sus documentos, compraventa, una minuta, una escritura pública que de repente no llegó al registro, ¿no?
Y sin embargo, estos documentos sí son, sí tienen el derecho a registrar inscrito, perdón, sí tienen su derecho de propiedad inscrito, pero tienen su derecho de propiedad, pero este no ha sido inscrito. Lo cual, si nosotros verificamos y analizamos todo nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil señala que para la transferencia de propiedades es solo con el consentimiento, siendo el registro un ente accesorio, ¿no? Que si bien es cierto nos da la publicidad, nos apoya y es muy útil, sin embargo el Código Civil como que no regula, no articula muy bien en ese sentido. Y señala de que, de que la propiedad, la inscripción es accesoria. Y que con el solo consentimiento se da la transferencia del dominio. Ahora, también en el decreto legislativo 1192 se habla de posesionarios con más de 10 años de antigüedad, ¿no? Estas personas que tienen, se les reconoce también a los posesionarios con una antigüedad mayor de 10 años. También ellos son los que tienen derecho. Los que no tienen derecho son los ocupantes. Los ocupantes son los que no llegan a determinar, a poder corroborar el tema de la antigüedad de 10 años. A ellos pues no están reconocidos ni tampoco se les va a reconocer algún tipo de derecho. Ahora, ¿cuáles son los documentos que acreditan posesión? Los documentos que acreditan posesión deben ser idóneos dependiendo de la naturaleza de los predios, ¿no? Si son predios urbanos y si son predios rurales. Si son predios urbanos, un documento idóneo que me acredita la posesión es el título de posesión, que en su momento le dio el PET, el informe de cultura, también las resoluciones judiciales administrativas, ¿no? Las constancias o los certificados de posesión emitidos por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales, las documentaciones como prueba complementaria que en su momento COFOPRI lo solicitó, como por ejemplo declaraciones de vecinos, en el proceso de formalización. Todos esos documentos dan mérito para acreditar la posesión. Ahora, yo sí quiero hacer un hincapié en las pruebas complementarias, ¿no? Y justamente ahí es donde adquiere una preponderancia los títulos archivados, ¿no? Muchas veces, y también las consultas que se realizan a otras instituciones, ¿no? Muchas veces buscamos en registros públicos y no encontramos derechos escritos, no los encontramos. Y consideramos que, que es una propiedad del Estado, que no hay un mayor derecho de propiedad, ¿no? Sin embargo, al hacer la búsqueda mediante las plataformas virtuales o hacer la búsqueda de manera formal con documentos, ya nos advierte de las unidades catastrales, ¿no? De ciertas unidades catastrales, y nosotros podemos, al realizar el diagnóstico, podemos hacer la consulta a dichas instituciones para que nos puedan facilitar los expedientes administrativos, ¿no? En este caso, en los que se han realizado en aplicación de la 006-2006, viene a ser declaratorias de vecinos, planos elaborados por el PED, por COFOPRI, en este caso, ¿no? Entonces, esta información es válida para que nosotros querramos considerar el derecho del tercero. Que si bien es cierto, no llegó al registro, pero podemos rescatarlos desde una institución administrativa y la cual sí nos apoyaría para acreditar nuestro mejor derecho de posesión. Del mismo modo, ¿no? Como en predios urbanos, son los títulos de posesión emitidos por las municipalidades, las resoluciones judiciales administrativas, las constancias emitidas por las municipalidades, y también todo lo que esté en el decreto realizado en el marco del empadronamiento en aplicación del 032-2008. ¿No? Del mismo modo que los predios rurales que se realiza un empadronamiento, COFOPRI también en la aplicación de los predios rurales, de los predios urbanos, perdón, realiza la generación de expedientes administrativos para su calificación. Es por ello que es importante hacer las consultas a dichas instituciones y poder corroborar la mayor información, para no vulnerar derechos de terceros y en todo caso los terceros hacer valer sus derechos frente al Estado, ¿no?
Ahora, es importante también el tema de la elaboración del expediente técnico. El expediente técnico de tasación se remite al Ministerio de Vivienda, el cual debe contener todos los documentos que son necesarios para una debida tasación. Ahora, ¿qué documentos son necesarios? Los documentos del bien inmueble, documentos del sujeto pasivo y los documentos también que me acrediten un perjuicio económico para poder determinar cuáles son los valores y poder hacer una debida tasación comercial. Y a su vez también aplicarle el 20% como bono de incentivo. Aquí tenemos el flujograma de lo que es el trato directo. Ahorita les explico. Es muy importante porque tiene sus etapas precursorias. Y al ser precursorias, resulta importante poder respetarlas, ya que caso contrario, nosotros pues daríamos pie a una vulneración del derecho. ¿No? Bueno, en primer lugar lo que nosotros debemos hacer, como bien les mencioné, es determinar quién es el sujeto pasivo, hacer un debido diagnóstico y recurrir a diversas instituciones del Estado, tanto como a registros, es importante, y es medular también la búsqueda catastral, para determinar cuáles son los derechos del sujeto pasivo, ¿no? Es ahí cuando se identifica. Una vez que identificamos fehacientemente al sujeto pasivo, es que nosotros tenemos 10 días para elaborar el expediente técnico que va a ser remitido al Ministerio de Vivienda. Ahora, este expediente técnico tenemos un plazo de 6 meses para poder elaborarlo. Y ellos, el Ministerio de Vivienda, tiene 2 meses para elaborar un informe de tasación. Ahora nosotros, en ese interín de tiempo, comunicamos solicitando la anotación preventiva a registros públicos que solicita la anotación preventiva del área que nosotros vamos a hacer, estamos solicitando lo que es la adquisición, ¿no? Frente a ello, nosotros tenemos, después que recibimos el informe de tasación directamente del Ministerio de Vivienda, es que tenemos un plazo de 20 días, hábiles, para poder realizar para poder realizar la adquisición. Es importante, antes de realizar la adquisición, poder tener la certificación presupuestaria o poder saber que contamos con el dinero, a efectos de no hacer un procedimiento en vano y sobre todo también no tener las sanciones correspondientes, porque por ser un procedimiento preclusorio y por hablar de dinero del Estado, existen responsabilidades, ¿no? Ahora, una vez que llega la carta de intención, esta carta de intención debe consignar el área, debe consignar la partida y también debe consignar el incentivo del valor comercial. Es decir, la valorización que se realiza mediante el informe de tasación tiene que arrojar cuál es el monto comercial y también cuál es el monto del valor del 20% adicional y cuál sería el monto total a pagar. Esta información es necesaria para realizar la carta de intención y llevarle al sujeto pasivo. El sujeto pasivo, frente a la comunicación que se ha hecho, y una sugerencia que yo les puedo dar, es hacerlo vía notarial. Porque muchas veces en la notificación es que a veces algunos abogados y algunos conocedores también del procedimiento, es que aprovechan la mala notificación de repente para dilatar procesos, ¿no? Para usarla a su favor. Entonces, ante ello, resulta necesario poder hacerlo vía notarial. Porque vía notarial es un documento de fecha cierta, el cual va a dar garantías tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo de su notificación. Ahora, esa notificación, una vez que lo recibe, la persona tiene 15 días para poder responder. En el caso responda de manera negativa o en el caso no lo haga, se va directamente al procedimiento de expropiación. En el caso lo realice, en el caso acepte, tiene que hacer dentro de los 15 días. Una vez que se realiza lo que es la aceptación, se aprueba la tasación en 10 días y también se firma el formulario. Este es el consentimiento
que nosotros como sujeto activo es lo que tenemos, que el sujeto pasivo nos haga llegar la conformidad y sobre todo el formulario debidamente firmado. El formulario de transferencia es muy importante porque este documento va a ser ingresado a registros públicos para determinar los nuevos derechos registrables que se tienen. Una vez que se ha realizado lo que es la aceptación por parte del sujeto pasivo, este tiene 10 días libres para poder, 10 días hábiles para poder entregarnos el predio si es que este se encuentra libre, ¿no? Y 30 días si es que este se encuentra ocupado. Ahora, una vez que le entrega, el Estado se hace poseedor y puede realizar todas las acciones que son necesarias para la ejecución de estos proyectos. Y en el caso no lo haga, entonces ahí ya empezaría lo que es la ejecución cuarta. Ahora, me gustaría recalcar todas las innovaciones que trae el decreto legislativo 1330, ¿no? El decreto legislativo 1330, como bien les mencioné inicialmente, trae un incremento para hacerlo mucho más atractivo a los propietarios, ¿no? Hace un incremento de un 20% al valor comercial, lo cual ya es un avance muy importante porque existe una mayor predisposición del sujeto pasivo en poder trasladar al Estado sus bienes que son necesarios para la ejecución de una obra, ¿no? Aparte de ello, anteriormente las tasaciones también las podía hacer el Ministerio de Vivienda para proyectos que estaban en su cartera. Actualmente todo se ha enfocado en el Ministerio de Vivienda. Anteriormente, perdón, hacía el Ministerio de Transportes, de los organismos que le conformaban. Actualmente, quien realiza todo es el Ministerio de Vivienda. Otra cosa también es que un aspecto muy importante que ha traído es la delimitación del concepto del domicilio, ¿no? Al definir que el domicilio es un lugar donde se hace vivencia, entonces esto facilita poder tener una comunicación más inmediata y no de repente tener cierto tipo de problemas con el tema de la comunicación con el tercero, con el sujeto pasivo, perdón. Ahora, también se ha visto algunos casos, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha hecho el saneamiento, cuando se ha querido hacer el saneamiento y la aplicación de esta norma, es que cuando son áreas muy grandes, el sujeto pasivo, muy hábilmente, trataba de ir a las municipalidades y ver el tema de las zonificaciones, actualizar, y en algunos casos, cuando se tenía la debida influencia, poder modificar las zonificaciones y hacer que un valor que valga X de valor comercial pase a valer 5X y es X. Entonces, a efectos de evitar la sobrevaloración o en todo caso la extralimitación de pago con recursos del Estado, es que se delimita ya prácticamente ya no se desconoce todas las actividades de saneamiento físico legal que el sujeto pasivo realice posteriores a la comunicación, ¿no? Como bien también les mencioné, es importante el pago del impuesto a la renta, porque muchas veces ha existido actividades de transferencia, de adquisición, las cuales se han caído porque el sujeto pasivo, o se dilataba mucho, porque el sujeto pasivo no contaba con el recurso para hacer el pago de impuestos ante la ciudad. Otra cosa también innovadora es que se puede atender a identificar los retos arqueológicos. El sujeto activo, muchas veces en proyectos cuando entran a tallar en áreas rurales o eriazas, se encuentran lo que son restos arqueológicos. Frente a esto, el sujeto activo, en este caso es quien va a ejecutar la acción, el sujeto activo, puede hacer una identificación de restos arqueológicos, no dejándole solo al INC, porque muchas veces esta actividad dilata meses y a veces años, ¿no? Entonces, como que permite una labor mucho más eficiente.
Ahora, quería hablarles también el valor de la tasación, ¿no? Y quiero hacer aquí también bastante hincapié en que el tema de la adquisición de predios es bien simple, es bien rápido, es bien ágil. Y sobre todo también tiene bastante predisposición por parte de los sujetos pasivos. Porque al estimarles un valor comercial, y al estimarles un 20% adicional del valor comercial, es que para ellos les resulta atractivo. Muchas veces los tienen como predios agrícolas, los tienen como predios seriazos, como predios de descanso. Y al darles un valor comercial, es que a estas personas sí les facilita. Y por ende, en la gran mayoría de casos que yo he podido verlo, las personas están muy predispuestas. Hasta ellos mismos son las personas que te dicen, ¿sabes qué? Oye, ¿y para cuándo sale? Y ya te llegó la tasación, y están ahí, ¿no? Entonces, es muy importante la aplicación de esta norma, ¿no? Ahora, en el caso, ahora lleguemos al caso que el sujeto pasivo no esté de acuerdo. Aquí es cuando llegamos a la expropiación, ¿no? La expropiación es el acto por el cual el Estado, por una cuestión de uso común, de bien público, es que se hace propietario de los predios que antes formaban parte de propiedad de terceros, de propiedad privada. A través de esto es que el Estado va a ejercer el jus imperium que tiene y se va a adjudicar dichas áreas, ¿no? Esto sucede cuando el sujeto pasivo rechaza la oferta, ¿no? También cuando existe duplicidad y las personas no se ponen de acuerdo. También pasa cuando existe un proceso judicial y no quieren continuar estas personas con el trato directo. También tenemos durante la caducidad del proceso expropiatorio, como todo proceso tiene un inicio y un final, ¿no? Si yo, como institución pública que necesito tal área para un proyecto de infraestructura, gestiono la creación de una norma con rango de ley que me permite expropiar, y yo no he expropiado en 60 meses, la, la expropiación queda extinta, ¿no? Es lo que se llama la caducidad de la expropiación. Por eso es importante que para realizar la expropiación previamente se cuente con la certificación presupuestaria, con el dinero y sobre todo también que se tenga todo listo para poder continuar con el proceso, ya que también hay una imposición de sanción en ese sentido, ¿no? Ahora, una vez que el Estado no tiene una comunicación positiva en cuanto a la adquisición, es que se promueve la generación de una norma que genere la expropiación por necesidad pública o seguridad nacional. Esto sucede después de 15 días de rechazado o vencido el plazo. El sujeto activo debe gestionar, la emisión de esta norma. Una vez que esta norma sale, el sujeto activo tiene 10 días para la consignación de la indemnización en el Banco de la Nación a favor del sujeto pasivo. Asimismo, tiene 5 días para la remisión de la resolución ministerial y copia dateada a los registros públicos. ¿Para qué? Para realizar lo que es para realizar el acto inscribible. Ahora, después de ello, la inscripción registral de la expropiación a favor, se hace la inscripción registral a favor del sujeto activo. Ahí no hay vuelta que dar. Las personas que muchas veces se ven vulneradas por la ejecución de una expropiación mmm, y quieren recurrir al Poder Judicial, no pueden recurrir al Poder Judicial para anular o para declarar la no continuación de la expropiación, sino solo pueden verse temas vinculados al pago. Lo que es la expropiación no es pasible de proceso judicial, ya que siempre va a primar lo que es la necesidad y la seguridad pública. Ahora,
Cuando se realiza, cuando se hace esta comunicación y se hace esta comunicación al sujeto pasivo y también se remite a registros públicos la solicitud de inscripción, el sujeto pasivo no tiene más camino que llevar a cabo la entrega de los predios. Si el predio está desocupado, tiene 10 días para hacerlo. Si está ocupado, tiene 30 días. Ahora, al sujeto pasivo se le tiene que comunicar la notificación notarial o judicial de la resolución ministerial. Ahora, en este caso, el sujeto pasivo puede que entregue o puede que no entregue, ¿no? Si es que esta persona no entrega, ya esto se puede ver en la ejecución coactiva. Ahí el sujeto agente, mediante la ejecución coactiva, es que va a requerir y va a solicitar que eso forme parte de los bienes del Estado y también va a ejecutar actos de posesión. Ahora, el decreto legislativo 1192 no solo regula las actividades de transferencia y de transferencia de adquisición y de expropiación, ¿no? Sino también hace de transferencia de inmuebles de propiedad del Estado. Es decir, el Estado, mediante esa norma, va a transferirle a otra institución del Estado. Esto se hace, a diferencia de los anteriores procedimientos, se hace a título gratuito. Y se puede hacer de diversos entre ellos, ¿no? Hablamos de las municipalidades, pueden transferirle a los gobiernos regionales, a organismos de ministerios. No hay una limitación para ello. La SBN debe solicitar la anotación preventiva del inicio del procedimiento de transferencia del inmueble en la partida correspondiente. La entidad o empresa estatal, la cual se encuentre ocupando los predios, tiene 30 días hábiles para poder entregar la posesión de los predios los cuales se tiene ocupado, pero va a ser utilizado por otra institución pública. Ahora, dentro de este caso, el que no incumpla dentro del plazo señalado, si es que no se llega a cumplir, es que también entran a tallar los ejecutores coactivos. Ahora, la SBN tiene un plazo para para pronunciarse al respecto de 45 días hábiles, respecto a la competencia o la procedencia o no de las actividades de transferencia. Es ahí como nosotros podemos ver que el Estado tiene distintas figuras jurídicas, las cuales va a hacer transferencias de propiedades, ¿no? Tanto a distintos órganos del Estado, también tiene figuras las cuales va a realizar saneamiento físico-legal, como también existen ahora nuevas herramientas para adquisiciones de propiedad, ¿no? Si bien es cierto, también se está regulando la expropiación, pero nos deja un camino mucho más llevadero el tema de la adquisición de predios, ya que el valor comercial más el 20% de la adquisición es muy satisfactorio y les conviene bastante a los sujetos activos, ¿no? Ahora, otro procedimiento no menos importante y también le corresponde al Estado hacer es la formalización del predio del Estado que se realiza a cargo de COFOPRI. COFOPRI fue creado en el año 1996 en virtud del decreto legislativo 803, frente a una coyuntura nacional, ¿no? De la inexistencia el poco registro de propiedad privada que teníamos en el Perú, ¿no? Y frente a ello también la cantidad de demanda de solicitudes de inscripción, las cuales las municipalidades tenían procedimientos muy engorrosos, y también la cantidad de invasiones que existían sobre los predios del Estado. Frente a ello, y no dando la espalda a la realidad nacional, es que, y también con un préstamo que se hizo al Banco Mundial,
es que se crea COFOPRI, ¿no? Y COFOPRI tiene esa finalidad de poder llevar a cabo la formalización de la propiedad, pero ya no de Estado a Estado, ¿no? Sino de hacerlo del Estado a la persona individual, a quien ha venido ejerciendo acto de posesión, ¿no? Ahora, actualmente, COFOPRI maneja dos procesos de formalización. Maneja lo que se llama el masivo, declarado en el 803, y también está amparado en la ley 3711. Y también tenemos el decreto legislativo 1202, el cual regula los programas de adjudicación de lotes. Los programas de adjudicación de lotes, a diferencia del primer procedimiento, estos ya son pagados. COFOPRI genera lo que es el pago de un valor arancelario o comercial cuando las personas tienen dos propiedades, ¿no? Y para que se realice el proceso de saneamiento y que las personas puedan contar con sus derechos individuales. Ahora, los procesos de formalización que realiza COFOPRI, como bien mencioné, son dos, ¿no? que realiza lo que es el proceso de formalización masivo, hasta posesiones que tienen una antigüedad al 31 de diciembre del 2004. Estas contienen tres procesos, o tres subprocesos, ¿no? El proceso 0, el proceso 1 y el proceso 2. Como bien les mencioné inicialmente, es muy importante saber llevar a cabo un diagnóstico físico-legal, porque justamente los procesos que maneja COFOPRI, dos de ellos tienen que ver mucho con el saneamiento físico-legal, como por ejemplo el proceso 0, que va a determinar de una manera preliminar si es que los predios se encuentran, son de propiedad del Estado, bajo la presunción de que no son comunidades campesinas, no son comunidades nativas, y tampoco son propiedad inscrita. Bajo esos términos se configura de que son propiedad del Estado y frente a ello también a la antigüedad. Los predios que tienen una formalización gratuita al 31 de diciembre del 2004 son predios que tienen que tener una antigüedad que si bien es cierto que tienen la antigüedad al 31 de diciembre del 2004, sin embargo también tienen que encontrarse en área del Estado. Es por ello que COFOPRI en un inicio tiene que realizar las actividades para determinar ello, ¿no? Una vez que resulta procedente, forma parte ya de su labor, ¿no? De las actividades que estas van a realizar. Ahora, el proceso 1, que está establecido en el Decreto Supremo 032-2008 de vivienda, ya hace un saneamiento mucho más a detalle. Ya realiza lo que es, recaba información de distintas instituciones públicas, llámese, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, llámese a Cultura, se solicita al INGEMET, a las entidades que prestan servicio público. ¿Para qué? Para tener mapeado prácticamente si es que existen derechos de posesión, si es que existen derechos de propiedad, si es que hay servicios de agua, servicios de luz, servicios de alcantarillado, ¿no? Entonces, COFOPRI lo que va a realizar es un estudio un poco más al detalle. Así también va a realizar lo que es la búsqueda de títulos archivados y también la búsqueda de información catastral. COFOPRI, por ser un órgano también generador de catastro, es que va a poder realizar labores de campo y va a poder determinar y generar bases gráficas las cuales van a ser inscritas en registros públicos. Ahora, esta recopilación de información también es necesario contar con una búsqueda catastral. Las búsquedas catastrales son importantes porque es el acto administrativo por el cual registros públicos determina que existen propiedades o no existen de acuerdo a su base gráfica, ¿no? Frente a ello, es que COFOPRI va a validar esta información y va a hacer una búsqueda de títulos archivados para ver si tal información es corroborable o no. Si nosotros nos hacemos la pregunta de que si a COFOPRI solo le basta realizar la búsqueda catastral, yo les diría que no, porque muchas veces la información que se plasma en este documento no se encuentra del todo conforme con lo que aparece en sus títulos archivados. O a veces hay áreas en las cuales, por ejemplo,
existe la partida registral, sin embargo no tiene la base gráfica. Y en otros casos no se llegan a identificar las partidas. Entonces, ante estas coyunturas, es importante realizar una labor más exhaustiva en registros públicos y hacer búsqueda de títulos archivados, hacer una búsqueda catastral, lo cual nos va a permitir tener a mayor detalle y a ciencia cierta si es que estamos dentro de un área que le correspondería al Estado o estamos dentro de un área privada, para determinar cuáles son los procesos que realiza COFOPRI. COFOPRI también puede realizar procesos de formalización en propiedad privada. Sin embargo, este procedimiento que se llama prescripción adquisitiva es recurrible siempre que exista un convenio con las municipalidades provinciales. De no ser así, COFOPRI no tendría facultades para poder realizar dichos trabajos. Asimismo, también existe el riesgo en estos procesos cuando se lleva a cabo el procedimiento de prescripción adquisitiva, ya que al ser una entidad administrativa también es sujeto a oposiciones por parte de terceros que tienen cierta vulnerabilidad, que sienten sus derechos vulnerables, ¿no? A diferencia de trabajar en periodo del Estado. Cuando se trabaja en periodo del Estado, no se tiene la eventualidad de que pudiera existir privados que pudieran oponerse a tal proceso. Una vez que se realiza un buen diagnóstico técnico legal, es que COFOPRI va a generar todo el expediente administrativo para la inscripción tanto del plano perimétrico como del plano de trazado y lotización de los un segundito. ¿Aló? Sí. Sí, genial. Ok, perfecto. Ya, señorita, ya la ves. Bueno, como les decía, COFOPRI va a realizar las actividades ya no propias del diagnóstico, sino de saneamiento. El saneamiento implica generar planos perimétricos, planos de trazado y lotización, y realizar la inscripción en registros públicos. Una vez que se realiza la inscripción en registros públicos, empieza el proceso 2. El proceso 2 señala, empieza ya con el empadronamiento. Es cuando ya las personas van a campo y van a determinar los derechos individuales de cada una de los poseedores. Y eso se realiza con documentos que acrediten su posición y también también en todo caso con documentos adicionales y también con las declaraciones juradas de los vecinos, ¿no? Siempre y cuando el poseedor considere que existen indicios de que pudiera ser la persona que ha estado durante mucho tiempo, ¿no? Haciendo el tema de la posesión. Ahora, asimismo, lo que quisiera decirles es explicarles muy brevemente, ya que el tiempo nos está ganando, que el segundo procedimiento que realiza COFOPRI, que viene a ser el programa de adjudicación de lotes, ¿no? El programa de adjudicación de lotes ya no tiene el techo hasta el 31 de diciembre del 2004, sino genera una actividad de formalización por parte de COFOPRI hasta el 24 de noviembre del 2010, ¿no? Ahora, las etapas que tiene el programa de adjudicación de lotes son similares al procedimiento que yo ya les había explicado. Igual pasa por un diagnóstico, pasa por una calificación. Sin embargo, aquí sí resulta necesario que las personas determinen y acepten que se van a acoger a un procedimiento pagado. Porque si bien es cierto, son procesos que son valores arancelarios que no son muy caros y existen facilidades para pagar. Sin embargo, es necesario que las personas se encuentren de acuerdo. Y del mismo modo, al contar con este tipo de aceptación que tenemos de las personas, que está debidamente regulado en el decreto legislativo 1202 y en su reglamento, es que se procede a realizar también el diagnóstico, al igual que en el procedimiento masivo, y se procede a inscribir en registros públicos. Ahora, registros públicos nos acepta el expediente administrativo, al igual que el procedimiento de formalización masivo, con la resolución jefatural, con los planos perimétricos y con el plan de trazado y lotización, ¿no? Frente a ello es que registros públicos inscriben al determinar que está en áreas del Estado. Y al inscribir, ya se empezaría con la etapa de calificación y adjudicación de lotes.
La calificación, al igual que les mencioné en el procedimiento pasado, es la calificación ya es la evaluación individual de cada uno de los lotes. COFOPRI trabaja en base a la realidad física, ¿no? Muchas veces ha pasado de que cuando se realizan los levantamientos topográficos para el tema de la elaboración de los planos, es que se va a campo y, y las personas dicen, señor, hasta aquí es mi lote, ¿no? Cuando su lote ha terminado 50 metros para allá. Sin embargo, dicen, no, yo he comprado esta zona. No, COFOPRI trabaja de acuerdo a la realidad física. Salvo que tuviera documentos que acrediten y también de acuerdo a la posición informal que trabaja, ¿no? Ahora, esta calificación individual, como le mencionaba, ya se hace a través de lote por lote. Si es que cada uno cuenta o no con dichos derechos. Si es que cuenta con los requisitos, y en todo caso ya el empadronador determinará si es que tales documentos serán idóneos o no, y los cuales van a ser calificados posteriormente, cuando nuevamente regrese, ya que el empadronador, si bien es cierto, solo va a recabar información, pero la información que recabe en el proceso de formalización lo va a tener que realizar en mérito a la naturaleza de la posición informal que se viene a formalizar. Esos son los principales proyectos, esos son las principales normas que tienen una mayor aplicación del sistema de formalización de bienes nacionales, ¿no? Eh, estos son los casos más recurrentes. Por lo general, todas las instituciones del Estado requieren este tipo de aplicación, ¿no? La 130, el decreto legislativo 1192, son los más recurrentes. Asimismo, el proceso de formalización que lleva a cabo COFOPRI se ve plasmado, se lleva a bastantes personas, son bastantes los beneficiarios que se benefician con la aplicación del decreto legislativo 202 y el decreto legislativo 803, ¿no? A todos ustedes, yo les agradezco bastante por su tiempo, por haber pasado ya casi estas 2 horas hablando sobre temas de saneamiento de la propiedad, y les dejaría un mensaje, ¿no? Ya que todos nosotros no solo queremos desarrollarnos personalmente, profesionalmente, y también académicamente, ¿no? Sino también queremos ser, sobre todo, felices en estos tiempos que de repente resulta un poco complicado tener la tranquilidad necesaria. Y yo les dejo esta frase, ¿no? El secreto de la felicidad es hacer lo que te guste. El secreto del éxito es que te guste lo que haces. Así que vamos aplicándolo esto a nuestro entorno, a nuestra vida personal y también a nuestras labores profesionales que nosotros realizamos, ¿no? Que tengan unas buenas tardes.